pues buenos días. Tengo el gusto y el honor de presentar hoy a Jacobo García Germán, arquitecto, amigo, ilustre y profesor de la Escuela de Arquitectura de Madrid, donde lleva muchos años haciendo la docencia de proyectos. Además, en este momento está dirigiendo el máster de Arquitectura Avanzada también. Y bueno, todos estos años los lleva también peleando por abrirse camino en el mundo profesional, en un entorno tan comprometido y tan difícil como Madrid. Al final nosotros estamos viviendo aquí la plácida vida de provincias, digamos, ¿no? Bueno, que tiene aspectos de placidad para bien y también para mal, es decir, que a veces no hay tanto movimiento como quizá desearíamos. Quizá pues, en Madrid pues, se concentra pues, mucha actividad, mucha competitividad profesional a todos los niveles, académico, profesional, de concursos, de obra, y tiene muchísimo mérito abrirse camino ahí y afianzar una carrera profesional como la que ha conseguido afianzar tan brillantemente Jacobo. Bueno, en fin, él ha venido ya bastantes veces por Pamplona, donde él ha hecho amigos, viene recurrentemente a muchas actividades de las que organiza la Fundación Arquitectura y Sociedad, cursos de la UZAMA, congresos. También por la escuela ha venido alguna vez. Esperemos que va a venir más en el futuro, con el paso del tiempo. Y bueno, yo deseo destacar, ¿no? Pues la relevancia, el relieve de esa trayectoria, que como digo, pues es una trayectoria personal, individual, del arquitecto que se abre camino, que intenta abrir una carrera, desarrollar una carrera profesional de ambición, pues a base de concursos, a base de encargos pequeños, medianos y grandes, pero en fin, muy esforzados en una plaza tan competida y tan difícil como Madrid. Y además, pues acompañando este ejercicio de una dedicación a la academia, pues también llena de capacidad didáctica y llena de recursos pedagógicos que sin duda serán presentes, se harán notar en la presentación por su parte de su trabajo. Por eso agradecerle pues, la gentileza que ha tenido para acudir un día como hoy a impartir esta sesión en esta escuela, y espero que sea cada vez más la suya. Y nada, pues estoy encantado de escucharle. Paso la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Ochoto. Gracias, Pozo. Gracias, Mariano. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos por venir, a los profesores, a los que efectivamente conozco hace mucho, a muchos de vosotros. Y la verdad es que ya sabéis que me encanta venir a Pamplona. Considero que aquí todavía hay un bastión por la educación arquitectónica, como la hemos entendido muchos desde siempre, y que se siguen produciendo aquí arquitectos que luego van a ser útiles para la sociedad en el sentido más disciplinar de la palabra, ¿no? Y algo de eso creo que es mi obligación reivindicar aquí hoy, ¿no? En momentos como este. Entonces, bueno, voy a hacer una pequeña introducción más o menos disciplinar, académica, un poco de investigación y luego ejemplificar con algunos proyectos de mi estudio rápidamente algunos de los temas que voy a introducir al principio, ¿no? Quiero empezar con... A ver, ¿cómo paso por aquí? Perfecto. Aquí. No problema. ¿Qué pincha en la pantalla? ¿Qué pincha en la pantalla? ¿Las dos? Vale, gracias. Bueno, voy a empezar, digamos, haciendo una pequeña reflexión sobre la situación actual de la arquitectura en la cual, en mi opinión, se producen determinados equívocos, donde estamos bastante acostumbrados últimamente a que toda la arquitectura que se publica o que se habla de ella o que tiene a lo mejor un poco más de relevancia está aludiendo a una condición paradigmática, ¿no? Una condición que se puede decir que es el cumplimiento de determinadas líneas o valores que no provienen estrictamente de la arquitectura, sino que provienen de una cierta reflexión del momento actual o de factores externos que se apoyan encima de los proyectos y que de alguna manera están
justificando una serie de líneas en la que cae casi toda la arquitectura que vemos, ¿no? Y casi toda la arquitectura que más o menos circula, ¿no? El reciclaje, la participación, la sostenibilidad, el género, la política, etcétera, ¿no? Estamos permanentemente metidos en esta especie como de verificación a través de la arquitectura de ideas que vienen de fuera de la arquitectura, ¿no? Entonces, bueno, de una manera un poco casi como polémica, yo creo que el trabajo que yo he hecho tanto en la universidad como en mi práctica se coloca en paralelo a estas preocupaciones, pero seguramente fuera de ellas, ¿no? Porque en realidad lo que ha venido pasando en los últimos 10 años o 15 años es que al mismo tiempo que estas líneas de paradigmas extradisciplinares han ido invadiendo la cultura arquitectónica, pues ha ido resurgiendo al mismo tiempo, como siempre pasa, una especie de reacción más hacia la reconsideración de la historia de la disciplina, de la historia de la arquitectura y de la ciudad, ¿no? Entonces, digamos que ahora mismo estamos en un momento en el que conviven, como no puede ser de otra manera, en un momento posmoderno como el que permanentemente estamos, conviven esa especie de vectores, uno, alejando la arquitectura de su propia condición atávica o disciplinar, y otra, acercándola, ¿no? Entonces, en los últimos, como digo, 10, 15 años ha habido, sobre todo en el panorama europeo, ¿no? Una especie de recuperación de un cierto realismo, de una cierta condición tipológica, de una preocupación por una arquitectura de menor escala, una arquitectura más modesta, como veis en la foto de la derecha, ¿no? Frente a una arquitectura, por ejemplo, algunas de las investigaciones de Koolhaas, ¿no? Que estaba valorando pues, la globalización, el mercado, un cierto pragmatismo, etcétera, ¿no? Y en cambio vemos en un contexto incluso equivalente en el que se ha movido esta arquitectura más diagramática, una recuperación de un realismo, de una disciplinariedad en la que modestamente yo creo que nos hemos instalado algunos, tanto en lo académico como en lo profesional, ¿no? Esto ha venido dando pie a un montón de publicaciones donde la ciudad, la observación, el registro, la documentación de las condiciones existentes, etcétera, han ido haciendo una especie de vector de resistencia hacia esta situación un poco más extradisciplinar en la que parece que nos tenemos que instalar todos, ¿no? Ya digo, reciclaje, participación, etcétera, ¿no? Entonces, de aquí viene la idea del título de la conferencia, ¿no? Figuraciones, ¿no? Porque la figuración efectivamente tiene una doble aceptación que a mí me resulta muy, muy fascinante, ¿no? Acción-efecto de figurar o figurarse algo, ¿no? Y al mismo tiempo, fantasía, superposición, especulación, son acciones que tienen que ver con la arquitectura para alejarla de esa especie de traslación directa de valores que vienen de fuera a la arquitectura, sino que la arquitectura lo que tiene que hacer es producir una cierta narrativa propia, y al mismo tiempo esta recuperación de un cierto neorrealismo nos da la segunda aceptación de la idea de figuración como imaginación, como narrativa, pero figuración también como la recuperación, esto es una obra de nuestro estudio, como la recuperación otra vez del valor de los elementos a través de los cuales la arquitectura se hace comunicativa, ¿no? La ventana, el alféizar, el dintel, el alero, la silueta, la textura de los materiales. Entonces, yo creo que estamos en un momento en el cual hay una cierta recuperación modesta de todas estas situaciones que hacen que la arquitectura se haya vuelto más cercana, más comunicativa. Estamos pensando siempre que estamos en una disciplina en la cual estamos trabajando para los demás, ¿no? Y tenemos que hacer unos proyectos que de alguna manera produzcan un engagement, ¿no? un compromiso con el usuario, ¿no? Entonces, en esta doble aceptación de la figuración como la narrativa y la imaginación alejada de factores externos, y al mismo tiempo como la recuperación comunicativa de los elementos propios de la disciplina, pues es donde se sitúa parte del trabajo, ¿no? Entonces quería empezar con esta imagen que es fantástica, ¿no? El cuadro de Vermeer, el astrónomo, porque para mí es una especie de resumen de cómo trabaja el arquitecto, ¿no? El arquitecto lo que tiene es siempre un filtro con el mundo exterior, que es esa ventana amarilla, ¿no? Que está distorsionando la luz, por tanto la luz que hay dentro del estudio no es la luz que hay fuera, hay una especie como de filtro que deforma la realidad, y se está produciendo una implosión de todo el mundo en ese globo terráqueo, de manera que el astrónomo, el aprendizaje del astrónomo y del arquitecto, si lo extrapolamos, es esa especie de condensación del mundo en una habitación, una especie de traducción del mundo en una especie de miniaturización que le permite
al arquitecto producir esa especie de figuración o esa especie de traslación de las condiciones de fuera a las condiciones de dentro. No son las condiciones de fuera, es decir, la realidad social, política, reciclaje, climática, crisis climática, etcétera, las que dan forma a la arquitectura, por supuesto que la afectan, pero se filtran al interior, y la obligación del arquitecto es figurar esa especie de implosión del mundo en una situación que no sea directamente una traducción, porque si no la arquitectura ha perdido su sustancia. Nuestra obligación es que en esa línea amarilla del vidrio pasen muchas cosas para que no seamos sencillamente unos meros transcriptores de lo que pasa afuera, sino tenemos que trasladarlo a lo que pasa adentro, ¿no? Y esto es una metáfora interesante que hemos usado mucho en las investigaciones académicas del máster, como decía Ochoto antes, como puede ser la cámara oscura, ¿no? La cámara oscura, como sabéis, es un invento medieval en el cual la imagen se trasladaba al interior de una habitación cerrada invertida, de manera que el artista o el arquitecto lo que tenía era la obligación, una vez más, de interpretar esa realidad y producir su interpretación subjetiva, ¿no? No directamente una traducción, sino una interpretación subjetiva, ¿no? Y esto, evidentemente, nos lleva a este concepto tan querido para los arquitectos, que es el gabinete de curiosidades, ¿no? Que es la representación del mundo dentro de una habitación. Todas las diversidades del mundo representadas dentro de una habitación. Y, por tanto, es el espacio en el que se produce el aprendizaje. Y es un espacio que no está fuera, que no es el exterior, que no es una, insisto, no es una parte más del mundo real, sino que es el mundo imaginario. Es el mundo imaginario donde nos colocamos los arquitectos trabajando la diversidad del mundo que hoy día es información, ¿no? Evidentemente la idea del gabinete atraviesa toda la modernidad, y desde los coleccionistas de cuadros hasta cómo se organiza el saber, aquí famosísima Casa John Soane, ¿no? en Londres, o cómo se empiezan a organizar la diversidad del mundo recogido en los gabinetes de ciencias del siglo XIX, ¿no? Yo creo que hay algo de esto todavía en la forma en que los arquitectos podemos, de alguna manera, pensar que somos útiles para la sociedad, porque hoy día lo que ocurre dentro de un estudio de arquitectura no solamente es la producción de los planos, sino que es la decantación, como veis arriba, el estudio de Herzog y de Meuron, la decantación de unos saberes cada vez más accesibles, cada vez más grandes, y cómo el trabajo del arquitecto no solamente es, evidentemente, la producción de documentos para que se puedan hacer proyectos, sino tiene que ver también con la edición, con la postproducción, con el trabajo en un archivo, con qué elegir y qué no elegir, porque hoy día tenemos, como digo, a mano muchísimas cosas en la punta del teléfono o en la punta del ordenador. Entonces, no solamente se trata de producir una especie de cuestión profesional, sino de trabajar con la diversidad del mundo dentro de esa metáfora que es el estudio, el gabinete o el acceso a la red, que en definitiva también es parte de esa especie de conjunto de saberes que se acumulan como si fuesen residuos, ¿no? Aquí veis algunos estudios con maquetas, el estudio de Sejima, ¿no? Con maquetas acumuladas como si los rastros de un naufragio, ¿no? Fuesen el material sobre el que tenemos que trabajar también los arquitectos, ¿no? Y como en realidad la producción de un proyecto, como pasa aquí en este artista que es Mark Dion, americano, es también la recolección de los restos y la recolocación de los restos creativamente, organizándolo geométricamente, porque para eso somos arquitectos y trabajamos con el orden y con la geometría, pero organizando unas cosas que están ya allí, que pertenecen al mundo que conocemos y que tenemos la obligación de reorganizarlas, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay dos imágenes extraordinarias, ¿no? de Richter, del artista alemán, ¿no? Donde en una está trabajando y en otra está reordenando el trabajo, ¿no? En una está produciendo y en otra está postproduciendo, editando, ¿no? Es tan importante, y en su caso el que conozca a este artista lo puede saber, es tan importante para él el trabajo de producción como el trabajo de postproducción, como el trabajo de recopilación, reedición. Esta es una investigación paralela a mi trabajo en el máster, en un pequeño libro donde de alguna manera se convierten estas técnicas de postproducción, se convierten en acciones para el trabajo del arquitecto, ¿no? ¿Y qué saber, con qué saber contamos los arquitectos? ¿Qué es lo que tenemos que conocer? Sobre todo la historia, ¿no? Que se está perdiendo bastante en el aprendizaje de la arquitectura, ¿no? Parece que con ser suficientemente conscientes hacia la climatología, el cambio climático, la participación, la sostenibilidad, el reciclaje, la política,
ya podemos hacer arquitectura, y entonces a mí me gustaría defender aquí, y quiero que nos entendemos todos, porque estamos bastante alineados, que tenemos que tener la capacidad, los arquitectos y los estudiantes, de manejar la historia con esta especie de agilidad nueva que nos da las condiciones contemporáneas, ¿no? Esa especie de agilidad nueva que nos da el acceso a las redes, la postproducción, la manipulación informática, etc. De manera que podemos, de alguna manera, considerar que la historia se ha aplanado y de alguna manera disponemos de una especie de lienzo enorme donde casi los antecedentes casi son patentes, ¿no? Como dice aquí también Koolhaas, y podemos manejarlos, ¿no? Y podemos manejarlos de una manera donde también podemos, como pasa en el trabajo de Eliasson, que es otro artista muy importante para los arquitectos, os recomiendo este pequeño librito, ¿no? Que se llama Los modelos son reales, donde podemos los arquitectos trabajar, insisto, por selección de variables, ¿no? Podemos producir mucho, muy rápido, mucho más rápido que antes, y elegir, ¿no? De una manera menos finalista que como pasaba hace unos años, ¿no? Entonces todo esto nos lleva a la metáfora del archivo, que está absolutamente en la mesa de muchas investigaciones académicas y profesionales hoy día, y que yo creo que también es importante tenerlo presente a la hora de educar y de trabajar. ¿Cómo manejamos la historia, ¿no? Albena Llaneva, que es otra investigadora importante a este respecto, ha escrito varios libros en cuanto a cómo el arquitecto maneja la historia. Yo creo que esto es un asunto absolutamente crucial. ¿Cómo manejamos los antecedentes? ¿Cómo los manipulamos? ¿En qué líneas de filiación nos instalamos? Y cómo hacemos que nuestro trabajo tenga un poquito de profundidad, porque lo que estamos ahora mismo es en un, como dice aquí Stan Allen, en un aplanamiento de la historia, ¿no? Aquí lo dice, un aplanamiento de la historia. Todo lo del pasado se siente como presente al mismo tiempo y disponible, pero al mismo tiempo se siente distante. ¿Cómo manejar esa pequeña contradicción en el trabajo del arquitecto? Cómo trabajar con la historia, pero al mismo tiempo cómo convertirla en una cosa algo más desprejuiciada sobre la que podamos ejercer variaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, y ya paso a algunos proyectos rápidamente, pues para nosotros no tiene ningún problema el poder aludir, para hacer esta pequeña instalación en Madrid, a un antecedente tan literal como la plaza de Méndez de Rocha en São Paulo, ¿no? Una pieza infraestructural de gran escala para producir un espacio público, ¿no? O cómo para hacer una casa en el norte de España podemos coger un momento tan singular como la acción de Yves Klein en las villas de Krefeld de Mies y convertir esta relación entre el ladrillo, que es un material que viene del fuego, y una pequeña instalación con fuego, podemos convertirla directamente en el proyecto, ¿no? O ahí arriba, Álvaro Alto haciendo fuego en su famosa casa de Murat Salo, ¿no? Donde una vez más se está dando casi como fe a una modernidad un poco más atávica, un poco más matérica, y manejando estos referentes de una manera muy, muy literal, ¿no? O cómo establecer una narrativa tan... Ahí arriba se está perdiendo un cartel que hay arriba, pero pone del archivo al guión. A ver cómo, a ver si voy a meter la pata. A ver, así, bueno. Perdón, ¿eh? Bueno, aquí decía del archivo al guión y viceversa, ¿no? La arquitectura necesita diseñar el guión, necesita partir de un archivo, como digo, el archivo de la memoria, el archivo de la historia, el archivo de las cosas que manejamos previamente, los antecedentes, ¿no? Y producir, como en este caso, un guión que puede ser estrictamente constructivo, como en el caso de esta casa, ¿no? Es decir, cómo se van a organizar todas las piezas de una construcción prefabricada para montarse en 2 semanas en medio del campo. Pero también diseñamos la forma de vida, ¿no? A ver. Ahora he vuelto a perder, perdonad, he vuelto a perder la posibilidad de pasar. Aquí, vale, perdón, vale. También diseñamos la forma de vida, ¿no? Fijaros aquí qué poco programático es el mobiliario de esta casa, ¿no? Qué poco moderno, es mobiliario vintage, ¿no? Entonces,
desde estas premisas sin una enorme vocación de coherencia, pero desde estas premisas, trabajando en este estudio desde hace ya pues, más de 15 años, algunos ejemplos muy diversos, ¿no? Porque tienen que ver sobre todo con esta idea de la curiosidad, ¿no? El gabinete de curiosidades, ya lo he dicho antes, en realidad me gustaría posicionarme en una situación permanente curiosidad, ¿no? Del arquitecto, ¿no? No instalado necesariamente casado con unas líneas, insisto, como he explicado antes, que provienen del exterior, sino con una visión un poco más estratégica, un poco más ecléctica, si se quiere, donde el arquitecto, para empezar, ofrece un servicio profesional, esto es muy importante y aquí lo sabéis bien. Yo creo que nos estamos desviando un poco de que el arquitecto ofrezca un servicio profesional y en cambio el arquitecto lo que tiene es su agenda personal y la lleva a toda costa a la práctica. Y en cambio aquí, pues bueno, modestamente, lo que yo he venido haciendo estos años, estos son los proyectos que hemos acabado en los últimos 10 años, casi todos son pequeñitos, algunos no tanto, muchos son concursos, muchas son rehabilitaciones, y yo creo que es una sección por el trabajo de un estudio como puede ser cualquier otro estudio, ¿no? Donde uno va aprovechando las oportunidades y de alguna manera construyendo una serie de relaciones y filiaciones donde existen algunas líneas de relación y otras no son tan evidentes, ¿no? Entonces, bueno, voy a explicar aquí 4 o 5 cosas, 4 o 5 ejemplos de una manera un poco rápida, ¿no? El primero es literalmente un mundo en miniatura, ¿no? De alguna manera haciendo extensiva la idea del Código de Vermeer, ¿no? Porque es una pequeña biblioteca para niños, ¿no? Y yo creo que hay una cosa en la que hemos trabajado muchos arquitectos en los últimos años, que son pequeños pabellones, pequeñas instalaciones, pequeña escala. Muchas veces el trabajo no tiene más que esa especie como de urgencia, donde la arquitectura es una pequeña instalación, pero no deja de ser una oportunidad para reflexionar sobre asuntos, ¿no? Entonces, el mundo en miniatura es el mundo de los niños, ¿no? Entonces, esto es un pequeño edificio para un colegio que es una biblioteca, pero que al mismo tiempo también es un teatrito, ¿no? Está en la Colonia del Viso, en Madrid, que es donde se sitúa nuestra oficina, que no deja de ser también una pequeña ciudad ideal que se produjo en los años 30, ¿no? Justo antes de la guerra, y donde había muchos colegios y donde había una condición un poquito más experimental de la forma de vida, ¿no? Y arreglamos esta casa en la cual pues aparece aquí esta pieza que es casi como una especie de miniaturización de la silueta de la casa principal, como veis ahí en las manchas negras, ¿no? Y donde sencillamente a base de una pequeña estructura metálica y de esa especie de curva, pues se produce una especie de teatrito, ¿no? Donde los niños leen aquí, esto está todo hecho por un único cerrajero, montado también en 3 o 4 días y con unos medios mínimos, dibujado con 5 planos y donde todas las dimensiones se reducen. La puerta es más baja, las sillas son más bajas, la estantería llegan los niños a ella y es una especie de teatrito, ¿no? Es una especie de inmediatez de la arquitectura que en realidad luego afina también los detalles y los perfiles y de alguna manera también quiere ser narrativa en sus encuentros, pero que en realidad está igual que en la foto de Álvaro Aalto genera una casa, aquí esto está pensado por la famosa frase de Luis Kahn, que el aprendizaje es una persona hablando con unos niños debajo de un árbol, ¿no? Y entonces literalmente debajo de ese árbol que existía producimos esta iluminación, ¿no? Y el interior de este espacio, ¿no? Otra pequeña instalación es este pabellón que alude a esta especie de capacidad que tiene que tener el arquitecto hoy día de coger un antecedente, como decía antes, y reproducirlo de una manera un poco literal, pero al mismo tiempo un poco lúdica, ¿no? Es un pequeño pabellón en Santander, en una casa en el campo, que está hecho para guardar unos coches y hacer unas barbacoas, sencillamente, ¿no? Pero nosotros aprovechamos para convertirlo en una reflexión bastante literal, insisto, de lo que es un espacio universal en arquitectura, con una planta prácticamente cuadrada, de origen casi miesiano, ¿no? Una vez más con una luz cenital y apoyado en un muro existente que había en la parcela, de manera que se producía una estructura muy simétrica, ¿no? A mí cada vez me interesa más la simetría, me parece que genera una capacidad de apropiarse del entorno, de alguna manera, a través de la arquitectura. Y casi el único plano que se hizo de este proyecto es este plano de estructuras, porque los detalles se hicieron a mano. Esto se hizo en el COVID casi y bueno, pues con bastante prisa. Y en realidad es una miniaturización de la casa 50 por 50 de Mies van der Rohe, ¿no? La casa 50 por 50 de Mies van der Rohe son 16 metros por 16 y esto es estrictamente la reducción a la mitad de ese antecedente, ¿no? Con una especie de patas de acero inoxidable que reflejan el paisaje, ¿no? Evidentemente es un paisaje
muy húmedo, por tanto, muchas veces están mojados los elementos de la arquitectura y se produce esa cosa algo acuática que hace que la plancha de arriba, pintada en blanco, pues flote sobre el muro sin aparente conexión, ¿no? Una vez más con una luz cenital, ahí veis que está mojado, ¿no? Pero quiero insistir en esta condición de urgencia, que son proyectos hechos muy rápido, y de reflexión literal sobre antecedentes, ¿no? Sobre ejemplos que ya existen en la historia y que tenemos la capacidad de usarlos, ¿no? El siguiente proyecto es un espacio público y aquí el tema de la figuración entra literalmente en el desarrollo de este suelo con una pieza prefabricada que tuvo una especie casi como de proyecto independiente, ¿no? Esto está en Santander, donde tenemos una oficina satélite de la de Madrid, ¿no? Situado ahí, en un sitio cercano al mar. Ahí veis el auditorio Sáenz de Oiza, arriba a la derecha, y nosotros estamos ahí, como en segundo plano, ¿no? En un espacio que había que rehabilitar, un poco extraño, porque estaba levantado del plano de la ciudad, es allí, donde están esas farolas, ¿no? Y había una reclamación por parte de los vecinos de esta casa amarilla que querían utilizar esa superficie y no tenían cómo acceder a ella, tenían esta rampa que estaba no utilizada, y de alguna manera es una ciudad muy topográfica y en cuanto hay un salto de nivel, pues se produce un pequeño problema urbano, ¿no? Entonces, la idea fue proponerle al ayuntamiento hacer esta escalera que permitiese subir a ese plano que estaba infrautilizado. Esto es una biblioteca que existía ya y que no la tocamos, y colonizar toda esa superficie, ¿no? Con una serie de operaciones casi quirúrgicas, ¿no? Donde aparecían unos parterres, aparecía la escalera y luego aparecía finalmente el pavimento, ¿no? De alguna manera supeditándose, diseñando todo ese zócalo y supeditándose a la biblioteca existente, de manera que la escalera lo que hace es accesible un espacio público en una zona donde hay bastantes restaurantes y bastantes turistas y le viene muy bien a la ciudad utilizarlo, pero en el momento en el que subes a algo, estás un poco expectante de qué te vas a encontrar, ¿no? Y entonces ahí pensamos que de una manera un poco, ya digo, figurativa, casi kitsch, podríamos hacer esta súper alfombra, ¿no? Que está tan tomada de ejemplos renacentistas como tomada del artista Juan Muñoz, que es un artista fantástico de Madrid, muerto hace unos años, que interesa mucho en esa condición figurativa. Y luego está desarrollada por PVT, que es una marca de pavimentos de Vitoria, de manera que hay una especie de traslación del ejemplo, de la literalidad del ejemplo, al desarrollo técnico de la pieza, que es una pieza que se come el CO2 porque tiene un pavimento descontaminante y por tanto pues tiene también una especie casi de función performativa, aparte de la función estrictamente visual de la pieza, ¿no? Produciendo ese plano así muy abstracto, puntuado con unas piezas circulares que producen pues espacios de relación para toda la gente joven que está ahí y metiéndose como una alfombra debajo de lo existente, ¿no? También esta foto es un pequeño manifiesto casi como de trabajar supeditado siempre a las condiciones de lo que vamos heredando, que en la ciudad, volviendo a la reflexión del principio, es una condición inherente al arquitecto, ¿no? Siempre tenemos que estar relacionándonos con lo que ya está ahí, ¿no? Y aquí se ve la condición topográfica de la ciudad con el barco al fondo y cómo pues, se produce ese tallado de esa nueva pieza, ¿no? Que tiene una iluminación que siempre está por debajo de la línea de los pies para no saturar, ¿no? Ya veis esa cierta cacofonía urbana de luces, ¿no? Bien. Y luego este ejemplo, ya pasando un poco de escala, ¿no? Que me gustaría entender literalmente como un gabinete de curiosidades, ¿no? Es un proyecto que hicimos hace 6 años o 7, 6 en el norte de Madrid. Es un gran vivero para cactus, ¿no? Donde se produce una serie de operaciones que tienen que ver también con cómo es la ciudad hoy día, ¿no? El reciclaje de un paisaje que estaba lleno de restos de la ampliación de la autopista de la carretera de Burgos, convertido, renaturalizado en un gran jardín de especies que no necesitan agua para crecer, que es una condición casi programática para el paisajismo del futuro, ¿no? El paisajismo del futuro no puede seguir gastando agua, ¿no? Sobre todo en lugares semidesérticos como Madrid. Aquí hay mucha agua, pero allí digamos que está rodeado este edificio de urbanizaciones que gastan agua todo el día y entonces los clientes a los que pertenece este proyecto tienen un negocio, digamos, de hacer paisajes
de plantas xerófitas, que son los cactus, que son aquellas plantas que no consumen agua, ¿no? De manera que nos colocamos aquí en una típica situación suburbana donde hay un campo de golf, un circuito de coches, unas fábricas, unos paisajes protegidos, unos chalés, la diversidad contemporánea, y frente a eso reaccionamos con una arquitectura lo más compacta y lo más simple en su perímetro y por tanto en su presencia urbana que podemos, para de alguna manera implosionar una serie de casi como de confetis en los que se ha convertido la periferia de cualquier ciudad grande en una pieza que sepa reaccionar a esa diversidad, ¿no? Y reflexionando sobre, como digo, la desertificación en España, que como veis aquí asciende, y por tanto todo el proyecto es una reflexión sobre, en realidad, sobre el agua, ¿no? En la Comunidad de Madrid se produce una especie de, casi como de maqueta de lo que es las condiciones diversas entre un norte muy húmedo y un sur bastante seco, ¿no? Tenemos pues, todo el agua viene de aquí, estas montañas, que son unos picos que al final tienen 2.500 metros, no son nada pequeños, ¿no? Pero en cambio el sur de la región pues es muy seco, ¿no? Y entonces de alguna manera esa especie de contraste se condensa en el proyecto, que no deja de ser también una ambición por igualar la diversidad y la complejidad del jardín de cactus de César Manrique, el Lanzarote, ¿no? Al que teníamos que emular, y con una referencia muy clara que es el fantástico Crystal Palace de Paxton, ¿no? De la Universidad de Londres, del Festival de Londres del año 1851, que era y es el gran gabinete de las curiosidades victoriano en el mundo, una gran estructura ligera, prefabricada, modulada, que contenía toda la diversidad de cosas que en ese momento, a mitad del siglo XIX, tenía el hombre a su alcance, ¿no? Sobre todo las especies vegetales. Entonces, con esta referencia tan literal, trabajamos en producir nuestro gabinete casi, ¿no? del siglo XXI, con todas las especies de cactus que hay en el mundo, y encima una estructura estrictamente prefabricada y estrictamente ligera, porque teníamos que construirla así, porque si no, no podíamos conseguir una licencia para hacer un edificio que no tuviese una condición ligera, desmontable e industrializada, ¿no? Entonces, el gabinete interior, que también evidentemente es una tienda, ¿no? De plantas. Esto es lo que teníamos al principio, 4 metros de asfaltos, en los cuales se empiezan a plantar las plantas, ¿no? Una situación un poco surrealista, porque se planta primero el jardín, delimitado por un rectángulo y con una lámina de agua que ya se diseña desde el principio, con 3 árboles existentes, y una vez que está plantado este jardín, este es el diagrama que recibimos de los ingenieros, ¿no? Entonces, bueno, pues no nos interesó nada, evidentemente no tenía ningún tipo de jerarquía, y decidimos que frente a esta especie de dispersión de elementos producíamos una única pieza, una gran arquitectura, casi que parecía una especie como de nave, ¿no? Ahí flotando, con el jardín que pasaba por debajo y en relación directa con la autopista, ¿no? Con la escala infraestructural de la propia autopista, con esa prefabricación especializada en sus partes que nos pedía la Comunidad de Madrid en este caso para poder hacer viable el proyecto desde el punto de vista normativo, y con un programa de sostenibilidad pues el que podíamos tener hace 6 años, ¿no? Es decir, con todos los dispositivos de sostenibilidad que se podían tener en ese momento, murostrombe, reciclajes de agua, evaporación, enfriamiento por evaporación, etcétera, etcétera, una serie de dispositivos, pero que no están condicionando la arquitectura. La arquitectura viene, digamos, por esa condición mucho más física y objetual que deriva de las condiciones del sitio y del programa, ¿no? Aquí vemos cómo pasa por debajo el jardín, y esa idea, casi ya digo, un poco surrealista, de que el jardín pasa por debajo del edificio, flota por encima, ¿no? Cuando llegamos desde la carretera no se ve mucho, pero en el momento en el que nos acercamos se empieza a ver mucho más y se convierte en una pieza larguísima, una fachada como de 130 metros que está reaccionando a la presencia de la carretera, y que le da además al edificio un aspecto un poco corporativo, un poco que no parece un vivero, sino que podría ser cualquier cosa, porque seguramente en el futuro vaya a cambiar de uso. Y también yo creo que la arquitectura ahora mismo necesita producir un carácter ambivalente, es decir, que tenemos que pensar en los futuros a los cuales van a llegar nuestros proyectos, ¿no? Entonces, la relación con el jardín, como digo, es el gran tema. Aquí se ve cómo pasa por debajo esa complejidad y cómo la neutralidad del
del edificio también pues como que complementa la diversidad de las plantas, ¿no? Ahora han crecido todavía más, se van comiendo el edificio, como quien dice, ¿no? Y producen, una vez más, una especie de mundo paralelo, ¿no? Están hablando de una ciudad que podía ser o de un paisaje que podía ser que está alejado de las condiciones infraestructurales y periféricas que tiene a pocos metros, ¿no? Aquí veis las plantas que estaban plantadas desde el principio y esa cubierta que las cubre, ¿no? Con una estructura muy compleja que se desarrolla con varias ingenierías, ¿no? Y cuando decía antes que el arquitecto tiene que construir el guión para los proyectos, también tiene que construir el guión de con quién va a trabajar, ¿no? En este caso teníamos que hacer una cubierta muy compleja y teníamos que elegir a qué especialistas queríamos meter en el proyecto para que nos ayudasen a hacer una cosa que no sabíamos hacer nosotros, ¿no? Y tenemos que también tener los arquitectos esa modestia de decir, pues para esta parte me interesa tener estas colaboraciones o esta inteligencia o esta especialización para llegar a unos límites de especificidad y de sofisticación que seguramente no nos permite nuestra formación, por híbrida que sea y por multidisciplinar que sea, pero podemos elegir, como digo, los colaboradores, ¿no? Y en este caso se contó con José María Lastra, que es un experto en arquitectura textil, que proviene del mundo de las velas, de los barcos, y que traslada esa lógica a esta cubierta, que lo que tiene que hacer es dejar que pase muchísima luz y pesar muy poco para que pueda entrar la luz a las plantas, ¿no? De manera que aquí te queda este espacio, que es una especie como de 40 por 40, ya digo, con una especie como de origen muy industrial, para poder luego en el futuro ser muy flexible en cualquier uso que pueda tener, ya digo, en los futuros sucesivos que pueda haber, ¿no? Esta es la elaboración de unos espacios intermedios que hay aquí, donde se produce una especie como de cámaras de aire que amortiguan el exceso de soleamiento, ¿no? Y que también producen una serie de ventilaciones cruzadas estudiadas con los ingenieros de instalaciones bastante específicas según las condiciones del viento de la zona, ¿no? Y donde se colocan las plantas que tienen más exigencia de calor. Y luego, finalmente, el alero, ¿no? Que no deja de ser también un elemento figurativo, y aquí nos interesaba hacer una especie de reflexión sobre el alero contemporáneo, ¿no? El alero de la cornisa, que no deja de ser una pieza de composite de aluminio plegada, pero que puede tener, en una arquitectura de lenguaje abstracto y moderno, puede tener esa capacidad casi de dotar de escala y dotar de un elemento figurativo a la arquitectura. Por supuesto, también está quitando el sol, pero es una reflexión que va un poco más allá de su función estrictamente funcional para quitar el sol, y elabora un elemento arquitectónico que es casi la única expresión de todo el proyecto, porque da la vuelta a toda la longitud de las fachadas, ¿no? Cuando queríamos presentar este proyecto a la Bienal de Venecia del año 2021, ¿no? Pensábamos que era interesante producir una vez más esta especie de gabinete y hacer esta especie de armario con el proceso que había puesto en marcha este proyecto encapsulado en una pieza que podía viajar a Venecia casi como si fuese una cápsula del tiempo, ¿no? Y colocarse en el pabellón de España, haciendo un alegato del reciclaje del paisaje, ¿no? Los asfaltos que se habían quitado de la condición existente y los sustratos que se habían añadido para las plantas, ¿no? Con una fotografía del descampado inicial y de lo que se había conseguido después del proceso de reciclaje del paisaje, ¿no? Entonces, esta es la pieza que llevamos a Venecia y que estuvo ahí metida en el pabellón, ¿no? Aquí tengo un pequeño vídeo que voy a poner, a ver si soy capaz.
Muy bien, pues bueno, voy a acabar con dos proyectos más recientes que complementan un poco todo lo que vengo diciendo, ¿no? Pero al mismo tiempo abren nuevas reflexiones, ¿no? Quizá con una arquitectura un poco más contenida, un poco más modesta. Gracias. Esto es no sé cómo se quita. Esto es un concurso construido recientemente acabado, ¿no? Hace un año y pico, que está simétricamente en la parte simétricamente inversa del proyecto anterior, ¿no? Si decíamos que la parte del norte de Madrid es muy húmeda, la parte del sur de Madrid, donde ya se convierte en La Mancha, ¿no? El paisaje pues son unos terrenos mucho peores, yeserías, zonas menos compactadas y un paisaje bastante descarnado, ¿no? Que en el caso, por ejemplo, de este artista de arriba, que es Hans Hacke, ¿no? Que es un artista alemán que hizo un trabajo hace poco sobre la condición casi deshumanizada de estas periferias, ¿no? Donde se coloca la arquitectura primero y el paisaje todavía no se ha tratado y todavía no se ha urbanizado. Cómo buscarle belleza y un poco de sentido de identidad a estos lugares, ¿no? Entonces, como esto era un concurso, pensamos, ¿cómo podemos producir una identidad? ¿Cómo podemos producir una identidad para estas casas que tenían que ser bajitas y que tenían que ser de pequeña escala? Y producir algo que nos aleje casi de esa condición periférica infinitamente agresiva, ¿no? Entonces, esto es la Escuela de Vallecas, que es un conjunto de pintores que trabajó en Madrid a mitad del siglo XX, ¿no? Benjamín Palencia, Alberto Sánchez, que dibujaban los colores y las luces de un paisaje que ya es prácticamente, ya digo, La Mancha, infinita, y bueno, pues que con una belleza también inherente al paisaje, aunque en su crudeza, ¿no? Entonces, como estábamos colocados ahí donde veis, de alguna manera las casas tenían necesariamente que mirar a un terreno que todavía no estaba urbanizado, que nunca lo va a estar, de hecho, es el límite de la urbanización. Y entonces, de la misma manera que buscábamos la belleza de ese paisaje, buscábamos que la tipología, y aquí aludo otra vez al dibujo ese de las tipologías que enseñaba antes, cómo podemos manejar una tipología que conocemos para hacer que las casas no sean una hilera de adosados, ¿no? Entonces pensamos, ¿cómo podemos convertir los adosados en casas patio, ¿no? ¿Cómo podemos convertir los adosados en casas patio y apropiarnos de esta visión a través de una especie de pequeño voladizo que tienen las casas para mirar al horizonte, ¿no? En realidad es muy fácil, las casas patio se producen cuando el perímetro de la casa es tan arquitectónico como la propia casa, cuando no hay una especie como de envolvente ligera, sino que la propia envolvente son también muros, ¿no? Entonces, bueno, con esta operación tan literal se produce esta hilera que viene de un loteo, que viene ya de la ficha urbanística y donde la arquitectura no es nada más que la traducción con un cierto, no sé, literalidad de esa condición. Capturar las vistas con una pequeña pérgola, organizar los patios, hacer unos muros con un prefabricado de hormigón que es el más barato que hay, que se usa en naves industriales, pero que alude de nuevo a la condición rural previa de estos barrios, ¿no? Estos barrios donde se han producido detrás esos monstruos enormes de 14 plantas y en cambio todavía la ficción, una vez más, de una vida un poco rural, un poco de pequeña escala en esos patios, ¿no? Este proyecto se hizo con una exigencia de sello ambiental BREEAM, ¿no? Que seguramente sabéis lo que es, ¿no? Donde tú tienes que ir ganando una serie de puntos a partir de dispositivos técnicos y constructivos que hacen que la arquitectura tenga un grado de sostenibilidad suficiente para conseguir el sello. Tiene algo bueno, pues de ficción también el conseguir un sello de estos, pero en realidad sí que te obliga, por ejemplo, a poder hacer una cierta prefabricación, un cierto paisajismo, una cierta sistematización de elementos, etcétera, que hacen que la arquitectura, pues como digo, tenga algo más de sensibilidad medioambiental, ¿no? Estas son las secciones.
muy sencillas, ¿no? Es una casa alargada, donde el patio, como digo, forma parte de la arquitectura, ¿no? Y donde se produce un programa doméstico convencional, seguramente con algo de interés en unas cocinas muy grandes, que también pertenecen de alguna manera a una cierta memoria de lo que era la arquitectura en los pueblos, ¿no? Y donde estas pérgolas que se irán siendo colonizadas con el tiempo por la vegetación, pues ahí ya se confía que esa especie de sensación de pertenencia a un sitio en origen muy periférico pues se pueda ir produciendo con el tiempo, ¿no? Estas cerrajerías se producen todas en un taller de cerrajería local de allí, de Vallecas, ¿no? De manera que también hay una cierta vocación de incorporar determinados oficios locales a la construcción de este proyecto. Ya digo que tiene una cierta modestia, pero una ambición tipológica que seguramente es su único valor, ¿no? Con el paisaje ahí al fondo y con algunos elementos quizás también figurativos, como pequeños guiños geométricos, ¿no? Triángulos, círculos, etc. Y voy a acabar con este proyecto, también algo más reciente, que se terminó durante el COVID, ¿no? Porque de nuevo es el proyecto que tiene la imagen del cartel de la conferencia y tiene esta idea figurativa seguramente más literalmente expresada que el resto de los proyectos que hemos visto, ¿no? También pensando que a lo mejor es un interés actual, que es hacer que la arquitectura pase un poco más desapercibida, que se integre de una manera un poco más orgánica, como pasa en esta foto. Nuestro proyecto es este, pero casi podría ser este, o casi podría ser este, ¿no? De alguna manera también el aprendizaje de estos años tiende, en nuestro caso, hacia una arquitectura un poco más, a lo mejor, anónima, si se quiere, ¿no? Estamos en Comillas, que es un pueblo del norte de España, al lado de Santander, que conoceréis. No estamos en primera fila, pero desde arriba de las casas se ve el mar. Y nos encontramos con esta casa, ¿no? Que estaba completamente en ruinas, ¿no? Pero tenía una fachada protegida, la otra no estaba protegida, y de alguna manera se producía y se produce en el proyecto una superposición de habilidades entre nueva planta, rehabilitación, reconstrucción, estructuras nuevas que tienen que ser de madera obligatoriamente, y bueno, unas habilidades de intervención sobre lo existente que son las que sobre todo tenemos ahora cada vez más encima de la mesa todos los arquitectos, ¿no? Es una planta muy alargada que proviene de un loteo rural de esta parte del pueblo, y donde la operación programática es llevar el salón arriba, ¿no? Como se ve en el croquis, ¿no? Llevar el salón arriba, es una casa de verano, y por tanto, bueno, pues se pretende una situación como un poco más lúdica en el uso, y se lleva el salón arriba y se meten abajo las habitaciones y las cocinas y los dormitorios principales, ¿no? Mientras que arriba del todo pues, se produce una situación más libre, ¿no? Como digo, es una especie de superposición entre reconstrucción, rehabilitación, la necesidad de trabajar con artesanos, en este caso, que sepan volver a rehacer unas cristaleras y verandas de este tipo, ¿no? Y que no tengan necesariamente que saber hacer madera laminada modernísima como se hace ahora, sino que al revés, que sean oficios locales que son capaces de volver a restituir exactamente lo que había con una nueva tecnología, ¿no? De alguna manera las dos fachadas están dialogando. La fachada moderna es casi una interpretación un poco abstracta de la fachada antigua, ¿no? Y luego arriba hay un conjunto de chimeneas más pintorescas que tienen que ver con esa raíz que tiene, comillas, modernista, donde sabéis que se sitúa una casa de Gaudí, que es el Capricho, y de alguna manera queríamos hacer un guiño también a esa condición un poco también onírica, ¿no? Que tiene el modernismo en un lugar tan exótico y tan alejado, en este caso de su origen, que es Cataluña, como puede ser este, ¿no? De alguna forma la reconstrucción de esta fachada está dando una imagen casi moderna de la transparencia que se produce arriba, ¿no? Curiosamente, es una fachada de hace 150 años que al rehacerla casi tiene unos órdenes casi contemporáneos en su aligeramiento hacia arriba, ¿no? Y cómo se transparenta la estructura desde abajo, ¿no? Mientras que la otra fachada, que da al norte, está un poco más cerrada por cuestiones climatológicas, ¿no? Y en cambio arriba se produce ese ventanal desde el que se ve el mar.
aquí, que es la imagen del flyer, pues de alguna manera nos interesa esta fotografía, creo que expresa bien esa especie de anonimato, casi de continuidad, donde la insistencia en un determinado gesto figurativo, como puede ser el alero y el canalón sucesivamente, pues produce una familiaridad, casi como si fuesen primos, ¿no?, entre los elementos que a lo mejor están hechos con 150 años de diferencia, pero insisten en los mismos temas para producir una cierta codificación de la arquitectura hacia su comunicación con el usuario también, ¿no?, con el habitante del pueblo, ¿no? Esta casa tiene una historia bonita porque fue construida por el maestro de obras del Capricho, que era un albañil italiano en 1851, curiosamente el año del Crystal Palace, ¿no?, de Paxton, ¿no?, que construyó esta casa y vivió aquí con su familia. Italiano, pasado por Barcelona y enviado a dirigir las obras de Gaudí, ¿no? Y entonces la casa tenía, y tuvimos que restaurarlo y volver a ponerlo ahí, dos azulejos del Capricho que tienen, como digo, son casi también una cápsula del tiempo, ¿no? Tienen como el valor de llevar ahí más de un siglo y hacer una especie casi como de testigo del tiempo, ¿no? La decoración interior es deliberadamente no moderna, ¿no? Y esto también nos interesaba hacerlo polémicamente, ¿no? No parece que haya pasado un arquitecto por aquí, ¿no? Y esto creo que también es una posición contemporánea, ¿no? Es decir, no tener que imprimir nuestro sello como arquitectos en cualquier elemento de mobiliario o en unos acabados que tengan que ser necesariamente diseñados, necesariamente elaborados. Pues aquí nos fuimos a lo opuesto, ¿no? Pensar que el espacio es suficientemente potente como para que el interior y la ocupación humana sea casi cualquiera, ¿no? Podía ser esta, podía ser otra, pero en este caso no es importante que la impronta del arquitecto llegue hasta el final. Y voy a acabar ya porque me lo ha pedido Pozo, un poco lo que tenemos encima de la mesa ahora, ¿no?, por insistir en los temas en los que estamos interesados, los proyectos que hay encima de la mesa de nuestro estudio, ¿no? Esto es un tanatorio que estamos empezando a construir ahora, ¿no? El tanatorio es un espacio público, ¿no? Es un programa que realmente tenemos que tener en cuenta en el mundo contemporáneo, ¿no? Y tenemos la posibilidad los arquitectos de producir programas de este tipo arquitectónicamente valiosos, porque no deja de ser un espacio social donde se encuentra la gente, ¿no? Y donde a través de la materialidad y a través de esta condición un poco de recintos y de patios podemos producir espacios amables, ¿no? Pero también nos interesa aludir a una cierta modernidad modesta, como puede ser el trabajo de Aldo Van Eyck, con el que este proyecto se relaciona directamente, ¿no? Esto es un edificio que estamos terminando en Madrid, de viviendas en la Plaza de los Delfines, si alguien conoce Madrid. Estas fotografías, las del extremo es la obra y este es el render. Son dos casas pareadas y aquí lo que estamos haciendo es una alusión muy directa a una determinada modernidad más losiana, digamos, que se produjo en esa zona de Madrid con arquitectos como Bergamín o como Gutiérrez Soto, que son los ejemplos de arriba, donde hay una cierta modernidad que no huye de la simetría o que no huye de los órdenes o que no huye de una determinada masividad, ¿no? Y que por tanto no es tan abstracta y no es tan derivada de la pintura, podríamos decir, o cubista, como otras modernidades, ¿no? Una modernidad, un racionalismo, algo más seguramente matérico, ¿no? Esto es un proyecto importante que tenemos entre manos, que es la modificación de las fachadas de un gran bloque que está en la calle María Molina, diseñado por el arquitecto Miguel Oriol, ¿no?, donde tenemos un encargo que es actualizar todos los sistemas energéticos del edificio y cambiar todas las fachadas para cumplir una serie bueno, pues de exigencias de informes técnicos, donde hay problemas de patologías de humedades, vidrios que no están a la altura de los estándares contemporáneos, etcétera, ¿no? Y nos interesa aquí instalarnos, ahí veis ese libro que pone Cómo no demoler un edificio, instalarnos en esta idea de intervenir no tanto en el patrimonio antiguo o premoderno, sino en el patrimonio que solamente tiene 50 años, pero que necesita de una actualización urgente en tantos sitios de las ciudades, ¿no? Este es el proyecto que hemos ganado recientemente para hacer un conjunto de viviendas en Santander, ¿no?, donde estamos también trabajando con algunos ejemplos, muy literalmente, como puede ser algunos proyectos no construidos de Hudson, ¿no?, y donde se produce una situación que también de nuevo es bastante contemporánea, porque hay una rehabilitación de unas viviendas existentes que están protegidas, un
jardín protegido que está catalogado en la ciudad y que tenemos que hacer un proyecto específico para restaurar ese jardín, y luego 2 nuevos bloques de viviendas que se escalonan para mirar a la orientación solar, ¿no? Es decir, rehabilitación, paisajismo protegido y nueva construcción, ¿no? Y finalmente una casa que estamos acabando también en el norte, que es una reflexión sobre esta obsesión que tienen muchos arquitectos ahora y nosotros también sobre la manipulación del cuadrado como tema atávico en la disciplina arquitectónica. Yo creo que nada más. Acabo con esta foto, con una lista de algunos de los temas de los que he hablado. Muchas gracias. ¿Preguntas, comentarios? No, ahora. No, pero algunas ideas bastidas, no, me han conversación interesante, pues por esta reflexión como sobre la simetría, ¿no? Y cada vez más presente a veces en algunos proyectos, ¿no? Es interesante, sobre todo porque va un poco contra de la versión más de lo que ha sido el movimiento Obama y de la teoría política ¿no? La escuela, de esta época, de la clase de algo que hoy es una opción por los lenguajes un poco más neoplatonistas de los que podríamos tomar. Y luego estaría también, pues quizá la casa esta de completamente la contabilizada en la calle, ¿no? Me sorprende un poco encontrarse entre las dos fachadas, y también un poco la selección de los énfasis en cada momento para optar por una sustitución completa de los elementos existentes, lo que sea, para apostar por un lenguaje mucho más contemporáneo o se acostaría por realizar un lenguaje casi literal, filológico, con la misma carpintería de madera, con la misma labor y tal y tal. No sé, un poco el contraste. Pues quizá hay una experimentación abierta, me imagino, ¿no? Que va buscando no porque nos estamos muy brillantes en todos los casos, pero que choca un poco con el contraste. Bueno, sí, había que rehacer la fachada seguro porque se caía a trozos la fachada norte y entonces tenía los huecos muy pequeños. Hay una foto ahí, no la voy a volver a poner, pero de alguna manera también la oportunidad de producir una fachada nueva, simétrica, pero al mismo tiempo ver hasta dónde podíamos llevar un lenguaje un poquito más contemporáneo en un pueblo tan protegido y tan casi encapsulado en el tiempo como es ese, ¿no? Una cosa que decía Oriol Bohigas, ¿no? Como Guttard, que decía muchas tonterías a veces, pero yo me lo decía con bastante conciencia, que la arquitectura española era siempre, la buena arquitectura española había siempre heterodoxa. No existía una arquitectura ortodoxa como la de, no sé, los países nórdicos, absolutamente rigurosa. Y me hace gracia el conjunto de lo que has dicho, me da la impresión de que todo ello resuma la frescura de la heterodoxia, es decir, lo moderno y lo clásico, el mobiliario, la naturaleza y esta pieza preciosa que se ve al fondo. Entonces, esto, digamos, de alguna manera resuena en una cierta libertad. Quizá es el momento de aplicar, en el momento en el que vivimos, viviendo cada una de esas partes heterodoxas que se juntan para dar con rigor. Es decir, el rigor dentro de cada uno de los elementos heterodoxos. No una especie de collage absurdo de cosas que no se sabe muy bien, sino sabiendo sacarle virtud, cosas que aparentemente nunca podrían estar juntas. Me da la impresión, no sé si tú en la docencia animas a los alumnos en esta línea o es una cuestión más personal. Bueno, yo no sé, es personal. Yo creo que también el trabajo del arquitecto te va llevando la vida a producir de una determinada manera y luego lo bueno que tiene la universidad es que te obliga a sacar conclusiones sobre lo que ya has hecho, ¿no?
y decir, bueno, ¿cómo le puedo dar una coherencia a estas derivas, ¿no? Entonces ya me gustaría a mí tener un trabajo a lo mejor más consistente estilísticamente, pero como no lo he hecho así, en realidad lo que creo que es consistente son los procedimientos, ¿no? Y cuando digo esta cosa del documentalismo como estrategia, o el archivo, o el manejo más creativo de las tipologías, o tantas cosas, me parece que son grados de libertad que a mí personalmente me interesa adquirir, porque también estamos cansados de ver arquitecturas que se pasan de moda a través del lenguaje, ¿no? Se pasan de moda muy rápido, a través del lenguaje o a través de los valores que defienden de una manera casi publicitaria, ¿no? Entonces, para bien o para mal, yo me he situado en una situación, en una posición opuesta a esa, ¿no? Que es la hiperespecificidad, la construcción de una narrativa específica para cada proyecto, que creo que también tiene una especie de atención a quien lo va a usar y a quien lo va a pagar también, ¿no? Y en cambio, que los procedimientos tengan una coherencia casi soterrada, como puede ser el manejo de la documentación previa, el manejo de las organizaciones tipológicas en las que uno se fija, las arquitecturas que uno reconoce como filiaciones en cada proyecto, y si luego todos esos mundos propios de cada proyecto no tienen que ver entre ellos, a mí personalmente no me importa, aunque muchas veces me ha producido cierto desazón, pero ya no. Hay cierta coherencia también con ese mensaje, ¿no? Hacer demasiado la arquitectura, en el sentido de que cualquier recurso a una especie de poética reconocible, cualquier sitio y lugar, pues nos hablaría de un acierto que se hace más de sus principios, mientras que aquí hay una actitud más, esto que estás defendiendo, no digo los proyectos que no tienen nada de ver, ¿no? Pero sí que más cercana a esa arquitectura de la humildad o esa arquitectura débil en un sentido de no querer afirmarse totalmente. De los 80. Entonces, yo creo que ahí sí que hay, o sea, sí que es posible un discurso coherente. Eso sí que, y me parece además que es un ejercicio de ese esfuerzo por querer argumentar un trabajo que, como siempre, como todos sabemos, puede ser de una manera casi muchas veces de ocasiones puntuales. Hay trabajos que a lo mejor que a lo mejor concursos fallados que hubieran argumentado mucho mejor, que si los hubiera podido construir, pues hubiera dado lugar a una situación distinta. Bueno, pues el ser capaz de parece que realmente es una situación intelectualmente muy atractivo y muy de agradecer con respecto a la que se trabaja, porque va más allá. De hecho, esto, y si lo quieres lo tomas de vueltas, pues también hay casi una exponerse, ¿no? Puede ser casi las intimidades, ¿no? Que es lo que creo que eso es interesante. Además que luego te deslumbra, ojalá todo el mundo pudiera experimentar. Pero bueno, no, sí que no representa las dificultades que vienen de las dificultades, como decía Choto antes, que tiene esto que hoy en día poner en pie un estudio para tener. Nada. Muy bien. Muchas gracias.